¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de lo que sea. Y como ya vieron en el título, en este episodio nos vamos a poner nostálgicos. Pero antes de comenzar, corre la intro. Hablando de lo que sea, con Nacho y su marea, te ríes, te enteras, te va a enganchar, porque esto es caos con ritmo y va a sonar. El otro día estaba pensando en las caricaturas de acción que pasaban por la tele allá en los 90, específicamente en las caricaturas gringas, no en el anime. Y no sé ustedes qué opinen, pero había varias joyas bastante interesantes. Que sí es cierto que esas caricaturas eran comerciales de media hora para vender juguetes de dicha caricatura, pero tenían lo suyito. Eso sí, si no vendían los juguetes, pues la cancelaban inmediatamente. Pero en fin, la cosa es que tuve que rebuscar en los rincones de mi memoria porque había muchas que medio recordaba, pero muchas otras que no. Y justo de eso te voy a hablar el día de hoy. De esas caricaturas de acción noventeras que eran muy populares y a lo mejor otras no tan populares, pero que dejaron su marca en la cultura popular. Y si hablamos de caricaturas icónicas, sí o sí tenemos que comenzar con los Thundercats. Todos conocen a los Thundercats. Y si de plano de niño nunca viste un capítulo de los Thundercats, es porque tus papás no te querían, ni modo. Lamento ser yo quien te lo diga, pero pues es verdad. Aunque en México fue muy popular en los 90s, en sí esta serie nace una década antes, en los 80, siendo más específicos, originalmente se transmitió entre 1985 y 1989. Y un punto importante que tenemos que tener en cuenta es que en los 80s estaban dominados por caricaturas que eran básicamente comerciales de juguetes. He-Man, G.I. Joe, Transformers y obviamente los Thundercats no fueron la excepción. Los juguetes eran casi más importantes que la serie. Entonces, más que una serie, era un catálogo de juguetes animados. La historia de estos personajes pues no es nada complicada. Los Thundercats son sobrevivientes de la destrucción de su planeta Tondera, huyen en una nave que llegan al tercer planeta, el planeta Tierra, donde enfrentan a villanos como Mumra. Que ahora que lo pienso, la vida da muchas vueltas. De niños soñábamos con ser alguno de los Thundercats y ahora somos más como Mumra. Con que nos desvelemos un día, a la mañana siguiente nomás gritamos: Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente. Y un dato que me pareció muy interesante y que yo no sabía hasta ahorita que me puse a leer más sobre esta serie es que esta fue hecha con animación japonesa a cargo del estudio Pacific Animation, lo que explica que se viera tan distinta y mejor que otras caricaturas gringas de la época. Los personajes eran de lo más variados, comenzando con el líder que siempre me ha parecido como que sacado de un show de drag queen. Chécalo bien. Cabello esponjado, pelirrojo, con un leotardo con una abertura en el abdomen, botas altas y con la cara mal maquillada. ¿Es eso o el vitiligio? Una de dos. Pero no dejen que me ponga a desvariar. Leono es el líder que empieza siendo un niño, pero envejece físicamente durante el viaje. Era un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, lo que explica varias de sus decisiones tontas. Básicamente era un chamaco con algas miadas en el cuerpo de un adulto. Después tenemos a Chitara, la velocista del grupo y crush de media audiencia noventera. Muchos niños aquí descubrieron reacciones físicas nuevas y se sacaron mucho de pedo porque su espadita del augurio estaba viendo más allá de lo evidente. Pantro, que era el musculoso ingeniero, básicamente MacGyver pero con calzones metálicos, y si no sabes quién es MacGyver es porque de plano sí eres muy joven. También estaba Tigro, que era como el arquitecto estratega y era el menos querido porque pues su arma era un látigo. Nada más niños que ya tenían tendencias medio masoquistas, era de ¡ay, Tigro! Y teníamos al patiño de la serie, Snarf, que era esa mascota insoportable que todos queríamos mutear. Y me salté muchísimos más personajes, que no porque no los mencioné significa que no fueran importantes. Algo muy interesante de esta serie es que todos los personajes tenían una historia bien pensada, logrando un mundo pues bastante sólidos en sus historias. Pero no podemos hablar de los Thundercats sin mencionar al ícono absoluto, capaz de ver más allá de lo evidente, la espada del augurio.
Todos en algún momento agitamos un palo mientras gritábamos Thundercats, ¡wow! Y si tú nunca lo hiciste, es porque tus papás no te querían. La serie original tuvo 130 episodios dividido en 4 temporadas, entre 1985 y 1989, como dije hace rato, y se volvió un fenómeno mundial gracias a la venta de juguetes, loncheras, cómics y hasta ropa. Había mercancía de todo, hasta calzones. Y en México se volvió un clásico del Canal 5. Y lo que más recordamos de esta serie es la intro, que es de las más recordadas de las series de los 80s y 90s, animada con un nivel de detalle que incluso la misma serie pues nunca mantuvo porque pues costaba bastante. Y algo bonito de este tipo de caricaturas es que estaban contadas de tal forma que si la comenzabas a ver en el capítulo 23, no había pedo. Sabías de qué se trataba y no había problema, estaba hecha para que te engancharas sin tener que pensar mucho en la continuidad. No como ahora que sí o sí tienes que ver desde el episodio 1 2 películas y unos cortos animados que los encuentras en una plataforma desconocida rusa, que nadie conoce para variar. Todo esto nomás para que puedas entender el contexto de la serie. Pero para finales de los 80s, la fórmula de caricatura igual a juguetes empezó a desgastarse. Las ventas de los juguetes de los Thundercats comenzaron a caer y como todo en esa época, cuando los monitos ya no se vendían, bye bye caricatura. Ya la última temporada fue un intento desesperado de revivir el interés, pero pues ya era muy tarde. El público infantil pues estaba migrando a otras franquicias más frescas. Ahí a lo lejos se miraba como unas tortugas se iban entrando con todo al mercado. Y los Thundercats no murieron por Munra, murieron porque las tiendas comenzaron a vender más tortugas y pizza. Eso sí, los Thundercats, a pesar de su éxito, no se libraron de las polémicas. Algunos padres y asociaciones se quejaron de que era demasiado violenta para los niños. Imagínate, si eso era violento, ¿qué hubieran dicho con Dragon Ball Z unos años después? Otros se quejaban de que los personajes estaban vestidos tan ajustaditos que en algunos foros gringos hubo quejas de que la caricatura era demasiado sugestiva para los niños. Esa sí la dejo a su criterio. Ustedes saben qué piensan, déjalo en los comentarios por favor. Algunos años después, por allá del 2011, si no estoy equivocado, la serie intentó revivir con una versión más seria y estilo anime que fue aclamada por la crítica pero ignorada por el público. Que la neta, en mi nada humilde opinión, sí era una buena serie. Tenía un enfoque más alejado de los temas infantiles y la animación era bastante buena, pero como les dije hace rato, si no vende juguetes, adiós. Que por cierto, la he estado buscando, la versión del 2011, pero creo que no está en ninguna plataforma, no la he encontrado. Después sacaron un reboot con un estilo caricaturesco tipo Teen Titans Go, que fue tan odiado que duró menos que el sueldo de tu quincena. El verdadero villano aquí de los Thundercats no fue Munra, fue el reboot del 2020. Qué cosa tan más fea, no la vean, ni por curiosidad. Los Thundercats pasaron de ser la caricatura que todos veíamos en el Canal 5 a ser ese recuerdo nostálgico que sobrevive en memes y reboots fallidos que nadie debe de ver jamás. Y siguiendo casi en la misma línea, otra serie que sí o sí se tiene que mencionar cuando se habla de este tipo de temas son los halcones galácticos, los Silverhawks, que en su momento también fueron muy populares. No sé si a nivel de los Thundercats, pero sobre todo lo que más recuerdo es su intro, que definitivamente era épico, con ese solo de guitarra que hacía que te emocionaras bien machine. Si no los recuerdas, eran los primos plateados de los Thundercats. Y al igual que los Thundercats, fue idea de la misma casa productora. Salió en el año de 1986, apenas un año después del estreno felino. Y la animación también corrió a cargo del mismo estudio, Pacific Animation Studios en Japón. Por eso se veía igual de estilizada que los Thundercats. Así que básicamente dijeron, pues ya tuvimos gatos musculosos con espadas, ahora metálicos con alas. Total, a los niños les va a gustar de igual forma. Los halcones galácticos eran la versión buchona de los Thundercats, plateados y dorados y con muchos brillitos. Y obviamente la serie se hizo para vender juguetes también, y sí, eran figuritas con armaduras brillosas que parecían cromadas, pero que en la práctica se despintaban a las 2 semanas. El lore, la historia en el espacio cromada, pues era básicamente policías galácticos, mitad humanos, mitad metal, enviados a proteger la galaxia de los villanos de Monstar. Monstar era básicamente el primo espacial de Munra. Cada episodio gritaba, se transformaba, brillaba como bola disco y terminaba perdiendo igual que todos los capítulos. A veces
Lo más simple es lo mejor, no nos poníamos exigentes con las historias, pero es de que es el mismo que la de los gatos. Sí, pero no, fíjate, estos son cromados. Los protagonistas eran Quicksilver, que era el líder con voz de héroe ochentero que siempre olía a Axe. Acerina y Acerino, que en inglés tenían nombres más chidos, Steelheart y Steelwing, eran gemelos con implantes metálicos, no tan chichones. Bueno, porque nada grita más originalidad que un dúo de hermanos. Teníamos también a Bluegrass o Vaquero en la versión doblada al español, que era el piloto cowboy que manejaba la nave y tocaba la guitarra, porque claro que sí, en los 80s y los 90s todo tenía que tener una guitarra eléctrica. Y también teníamos al niño de cobre o Cooper Kid, un niño de Marte que se comunicaba con pitidos, el equivalente a Snarf, pero menos molesto y más mudo. El niño de cobre se comunicaba como con parecía un Nokia, el vato, parecía un Nokia. Esta serie solo tuvo 65 episodios en una sola temporada, del 86 al 87, y la lanzaron con toda la maquinaria del marketing, pero no duró mucho y se transmitió en el Canal 5 en México junto con los Thundercats y los Tiger Shark, que más todo lo de ellos, aunque tal vez no pegó igual, pero sí dejó una huella. Y estarás de acuerdo conmigo que la intro es de las más recordadas, con esa guitarra ochentera eléctrica que parecía riff de Motley Crue. La intro duraba más que la serie misma, pero estaba perroncísima. Es fecha que yo lo oigo y se me pone chinita la piel. El problema fue que los juguetes no se vendieron bien. Los niños preferían a los Thundercats, a los Transformers, a G.I. Joe, y aunque la animación era buena, la historia pues sí era repetitiva. Monster se transformaba, los héroes lo detenían y ya. Básicamente el mismo capítulo en el loop, pero siendo honestos, pues así eran todas las series en esa época. Esta serie fue criticada por ser los Thundercats en el espacio, con la misma fórmula de personajes y hasta el villano. Y cosa curiosa, el niño de cobre, aunque parecía simpático, a muchos niños pues lo encontraban perturbador porque no hablaba normal, en otros tiempos. Los halcones galácticos fueron como esos primos que intentan copiar el estilo pero que no les sale. Tuvieron alas metálicas, villanos brillosos y guitarras ochenteras, pero nunca alcanzaron el rugido de los Thundercats. Eso sí, la intro sigue siendo de culto. Si la escuchas hoy sientes que te va a salir mullet y cama y chamarra de cuero automáticamente. Ahora, si estamos hablando de los Thundercats y los halcones galácticos, no podemos dejar de fuera a los Tiger Sharks. Los menos recordados de la Santísima Trinidad, Thundercats, Silverhawks y Tiger Shark. Que no te voy a culpar si no tenías ni idea de esta serie, sí es la menos conocida de las tres, pero al ser de la misma casa productora pues deja huellas en los anales de la cultura pop. Esta fue producida en el año de 1987, como dije hace rato, por la misma casa productora detrás de los Thundercats y los Halcones Galácticos. No tuvieron su propia serie como tal, pero fueron parte de un bloque llamado The Comic Strip, donde compartían espacio con otras caricaturas poco memorables como los Street Frogs y Karate Kid. Para este punto nos queda claro que en esa época cualquier cosa era buena idea. La compañía quería cerrar su, entre comillas, trilogía de héroes de tierra, Thundercats, aire, Silverhawks y mar con los Tiger Sharks, pero duró apenas 26 episodios y se acabó. Tiger Sharks era como el primo incómodo de la familia, sí existían pero nadie los quería presentar en público y estoy seguro que ya pensaste en ese primo y si no supiste quién era ese primo incómodo de tu familia, déjame decirte que eres tú. La trama es muy básica, un grupo de humanos con la habilidad de transformarse en seres híbridos marinos gracias a un invento llamado el Fish Tank, bien original. Los héroes principales son Mako, que era el líder, mitad tiburón, Walro, el científico, mitad morsa. Hay una película de terror donde el villano es un fulano mitad morsa, bastante perturbador, no recuerdo cómo se llama. Teníamos un vato que con poderes de delfín, se originalidad, se llamaba Dolph, ni en el nombre tenía originalidad. Y Octavia, a que no adivinan, mitad humano, mitad pulpo. Y claro, era el interés femenino del equipo, pero sí estaba más Chitara, honestamente. Y Lorca y Bronco, otros dos héroes que parecían copias genéricas de los demás. Los villanos eran principalmente un pirata llamado T-Ray y sus secuaces mutantes marinos y vivían en un planeta marino llamado Water O. Porque pues la creatividad ya se había hundido la creatividad. Aunque
tuvo cierto éxito inicial, jamás alcanzó la fama de los Thundercats o los Halcones Galácticos. Los juguetes ni siquiera se lanzaron en la misma escala que las otras series, apenas si hubo prototipos. Y en México se transmitieron algunos episodios en el Canal 5, pero casi nadie los recuerda porque la gente cambiaba de canal esperando a ver a los Thundercats o a los Halcones Galácticos. La mayoría conoció a los Tiger Sharks años después en YouTube, cuando alguien subió los capítulos y dijimos, ah, caray, sí existían. Entonces, al no generar juguetes ni suficiente rating, los mandaron al fondo del mar sin pensarlo mucho. No hubo segunda temporada ni spin-off, fueron literalmente el patito feo de la franquicia. Mientras los Thundercats seguían con repeticiones y los Halcones Galácticos mantenían al menos su intro en la memoria, los Tiger Sharks pues quedaron olvidados. Fueron tan irrelevantes que si dices su nombre en una peda, la mitad cree que estás hablando de algún equipo de fútbol llanero. Esta serie también estuvo libre de polémicas porque, pues, siendo honestos, nadie les puso suficiente atención como para quejarse. Algunos fans, porque cosa rara los tenía, criticaron que eran copias recicladas de personalidades de los Thundercats y los Halcones Galácticos, pero con aletas. Y sí es cierto. Y se considera una serie de culto solo porque era parte de la trilogía de Breaking Bad, que era la casa productora. Ahora que lo pienso, la única polémica real de Tiger Sharks fue descubrir que existían, y ya eso era suficientemente raro. Ahora, si vamos a hablar de caricaturas de acción noventeras, sí o sí tenemos que hablar de las Tortugas Ninjas. Estos fueron los reyes de la pizza y del marketing noventero indiscutiblemente. Curiosamente, originalmente no fueron pensados como una serie animada o pensada para vender juguetes, eso llegó después solito. Las Tortugas Ninja comenzaron originalmente como un cómic independiente en 1984. Fueron creados por Kevin Eastman y Peter Laird, y el cómic original era oscuro, violento y sangriento. Era básicamente una parodia de Daredevil y otros cómics serios de los 80s, y fue hasta el año 1987 cuando se estrenó la caricatura. Y ahora sí, la caricatura fue creada con un único fin: vender juguetes. Y vaya que funcionó. Básicamente las Tortugas Ninjas pasaron de ser un cómic de adultos a un comercial de pizza y juguetes para niños. Creo que todos conocemos la trama de las Tortugas Ninjas: 4 tortugas mutantes, Leonardo, Donatello, Rafael, Miguel Ángel, criadas y entrenadas en artes marciales por Splinter, una rata sensei que se parece a Yoda pero con pelo y cola. La caricatura original tuvo 193 episodios en 10 temporadas entre 1987 y 1996 y fue un éxito brutal. Generó juguetes, cómics, películas live action, la de los 90 fue un boom, y videojuegos para Nintendo, Super Nintendo, arcades y toneladas de mercancía. Las Tortugas Ninja fue un hitazo en el Canal 5, con un doblaje que marcó a una generación. Les daban tanta libertad que de repente, como no queriendo la cosa, metían uno que otro albur que son joyas. No había niño en los 90s que no tuviera una lonchera, una mochila, una camiseta o alguna figura de acción de las Tortugas Ninja, ya sea original o pirata. Pero a mediados de los 90 el fenómeno ya comenzaba a desgastarse. Los juguetes dejaron de venderse con la misma fuerza porque entraron nuevos competidores, los Power Rangers. La caricatura terminó en el año 1996 con intentos fallidos de revivir la franquicia, como una infame serie live action, Ninja Turtles The Next Mutation, de 1997, donde hasta metieron una quinta tortuga mujer llamada Venus de Milo, que nadie pidió. Incluso tuvieron su crossover con los Power Rangers, pero era malísima. Estos personajes fueron el símbolo absoluto de los 90s. Mutantes, artes marciales, frases cool y pizza en cada escena. Pasaron de ser un cómic sangriento a convertirse en el fenómeno infantil más rentable de su época, y aunque tuvieron decadencia, reboots y hasta fracasos vergonzosos, siempre resurgen porque, como toda buena pizza, aunque se enfría, las Tortugas Ninja nos enseñaron dos cosas: la pizza es vida, y que en los 90 cualquier animal podría ser héroe si le dabas armas y sentido del humor. Y debido al éxito de estos personajes de las Tortugas Ninjas, surgieron infinidad de copias tratando de tener el mismo éxito que las tortugas. Algunos medio pegaron y otros sí pasaron sin pena ni gloria. Tenemos como ejemplo de clon de las tortugas a los Street Sharks, que eran tiburones mamadísimos, musculosos, que tenían más músculos que neuronas. Tengo compas que sin problemas se pueden describir igual. Esta serie fue estrenada en el año 1994 por Dick Entertainment
Y con juguetes producidos por quién más sino Mattel, siempre había juguetes de por medio. Sin juguetes no hay caricatura. Era la respuesta directa al fenómeno de las tortugas ninjas, animales mutantes que luchan contra el mal, perfecto, pero que sean tiburones, musculosos y con jeans rotos, porque esas cosas nos gustaban en los 90s y como buen producto noventero primero se pensó en el juguete y luego en la caricatura. Un dato curioso, antes de ser de la familia Rápido y Furioso, Vin Diesel apareció en un comercial de los Street Sharks, vendiendo los juguetes con más entusiasmo que Toretto hablando de la familia. A ver si el Nacho del futuro encuentra el comercial cuando está editando esto y lo pone a continuación. What are we looking at here? We're looking at Boomer. This is Boomer. He's got the biggest mouth of them all. He's the whale shark. Say hello to that round mound of pound and his power slam. Very deadly. He loves to tenderize the competition before he eats him. Then we've got Sledge the Hammerhead. Sledge the Hammerhead loves to floor the competition with the flying headbutt. You got me? He's the leader of the Street Sharks. He's a great warrior. He's got the real shark skin, and his special power is the right hand roundhouse punch. He sends the competition to a watery grave. Boom! Death. I want to show you something up close and personal. I've got something here with such fantastic detail it's going to blow you away. Head shark! Good shush! Rocky Balboa action. Si lo pudieron ver es porque el Nacho del futuro sí lo encontró. Si no salió nada es porque fracasó en su misión. Ni pedo. Pero, ¿y de qué trataba el clon de las tortugas ninjas? Nada complicado. 4 hermanos son transformados en híbridos de tiburón por un científico loco, convirtiéndose en justicieros que peleaban contra otros mutantes. Ahora, imagínate que eres la mamá de 4 atarantados y de repente te llegan de regreso a casa pero transformados en tiburones con patas mamadísimos que comen concreto. Yo creo que sí te hace cuestionar sobre todas las decisiones tomadas en tu vida. Los villanos eran mutantes igual de ridículos, liderados por el Dr. Paradis, que se convertía en monstruo mitad hombre, mitad pez, y la estética pues era mucho slang, ropa rota, patines, skateboard, puro sello de los 90. A pesar de ser claramente una copia de las Tortugas Ninja, tuvieron éxito, aunque solo duraron 3 temporadas. Fue un boom entre los niños gracias a los juguetes, obviamente. Y la caricatura se transmitió en México junto con las Tortugas Ninjas y pegó bastante porque seguía la misma receta. Héroes mutantes, más frases cool, más villanos ridículos, éxito. Fue tan popular que tuvo cómics, videojuegos y figuras coleccionables que hoy en día valen una fortuna por eBay. Por si aún conservas alguno de tus muñequitos, sí deberías de checar en cuánto andan. Una de esas si tienes un tesoro arrumbado por ahí y no te habías dado cuenta. Pero el formato se desgastó rápido porque pues, era demasiado similar a las Tortugas Ninjas. Mattel trató de mantener la franquicia sacando variantes de juguetes, ya sea tiburones en moto con armadura, etcétera, pero pues ya nadie mordía el anzuelo. ¿Se entienden? Anzuelo porque eran tiburones y los agarran con anzuelos. ¿No? ¿Sí? ¿No? Qué amargados. Y en 1997 la caricatura fue cancelada, hundiéndose junto con el hype de los tiburones musculosos. Algunos papás se quejaban de que era muy agresiva porque los tiburones literalmente arrancaban el pavimento y mordían autos. Pero si tu hijo se pone loquito a querer arrancar pavimento y luego se va a darle de mordidas al carro, no es culpa de una caricatura. Si llévalo a terapia, ese pedo sí está bien peligroso. También hubo quejas de que la serie era otro infomercial de juguetes disfrazados de programa infantil. O sea, eran los 90s. Claro que era otro comercial de juguetes disfrazado de programa para niños. ¿O a poco piensan que Plaza Sésamo no vende juguetes también? De seguro los muñecos de Elmo los regalan, también caros. Algo que a mí en lo personal, lo que me gustaba mucho de esta serie era que en Latinoamérica se hicieron chistes extras en el doblaje que los hicieron aún más barrio, dándoles pues un plus adicional que siempre se agradece. Y sí, nos queda claro que fueron el clon descarado de las Tortugas Ninjas, pero pues con más proteínas y menos pizza.
Y ya entrados en el tema de los animales antropomórficos musculosos, porque en los 90s nos gustaban los personajes musculosos, nadie le hacía de pedo, desde que no reflejan los cuerpos reales, nos valía ñonga. Tú de niño te mirabas enfrente al espejo y te decías a ti mismo, a huevo, estoy igualito. Entonces, siguiendo con la misma línea, tenemos a los Extreme Dinosaurs, que eran los primos jurásicos de los Street Sharks. Nacieron como un spin-off directo de los Street Sharks en el 97, producidos por igual Dick Entertainment y Mattel. Ajá, Mattel estaba metida también aquí porque pues hay que vender juguetes, dinerito, papito, dinerito. Estos pelados dijeron, oye, si los tiburones pegaron, ¿por qué no hacerlo con los dinosaurios? Dinosaurios musculosos, los niños aman a los dinosaurios. Pero solo duraron 52 episodios en una sola temporada. Obvio, primero salieron los juguetes y luego hicieron la serie. Era la receta secreta de los 90s. Extreme Dinosaurs era básicamente Street Sharks, pero versión parque jurásico con anabólicos. ¿Y de qué trataba esta vaina? Te estarás preguntando. Pues dinosaurios buenos, mutados y musculosos luchaban contra dinosaurios malos, también musculosos. Mientras los humanos pues se quedan mirando con cara de ¿qué pedo? Y los personajes caen totalmente dentro de los clichés noventeros. El líder siempre listo para dar el discurso motivacional de gimnasio, que claramente tenía que ser un T-Rex, no podía ser de otra forma, pero este sí tenía brazos acá chidos, porque sí, imagino que se dieron cuenta de que no iba a pegar igual uno con bracitos así todo chiquitos. Nadie respeta a un líder que no puede rascarse su propia espalda. Entonces, tenemos también al nerd tecnológico con espinas como antenas, el fortachón clásico, cliché, el cómico con alas porque toda caricatura necesita a un chistoso. Y los villanos eran los Raptors, que tenían como meta apoderarse de la Tierra, porque obvio que otra cosa iban a querer, aunque ahora me pregunto ¿cómo para qué la querían? Estos dinosaurios usaban armas gigantes y ropa deportiva, o sea, era el sueño húmedo de cualquier entrenador de CrossFit. En Estados Unidos apenas se hicieron ruido, pero varios la recuerdan como esa caricatura rara que venía después de los Street Sharks. Los juguetes eran vistosos, pero nunca alcanzaron la fiebre de las tortugas o los tiburones. Ahora, la decadencia y la cancelación se debió en gran parte a que llegaron tarde al boom de los animales mutantes. Ya para 1997, pues los niños ya estaban metidos en Pokémon, en Power Rangers y demás modas. Duraron un año y con los juguetes de Mattel ya terminando en los saldos de las jugueterías porque nunca se vendieron. Nunca tuvieron películas, no tuvieron videojuegos ni reboots, quedaron como una rareza de catálogo. Y a pesar de que duraron muy poquito, igual que los Street Sharks, hubo quejas de que los dinosaurios eran muy agresivos, que disparaban armas gigantes y que destruían todos. Algunos fans señalaron que los personajes parecían versiones con otra piel de los Street Sharks y sí era cierto. Entonces, era una copia igual calcada. Pero curiosamente hoy en día son considerados como una serie de culto. Y entre los coleccionistas de juguetes, pues sus figuras originales valen una fortuna también en línea. También chequen tu baúl de cosas que no sirven para nada si no tienes un juguete de esos. Los Extreme Dinosaurs pues fueron la última patada jurásica de los 90s. Tuvieron músculos, armas y frases cool, pero pues nacieron tarde y murieron pronto. Al final fueron recordados más como los primos lejanos de los Street Sharks que como héroes propios. Y ya para cerrar con este bloque de animales antropomórficos mamadísimos, no pueden faltar los motorratones de Marte. Estos personajes fueron creados en el 93 por Rick Ungar y producidos por Marvel Production. Ajá, Marvel también tuvo esta fase rarísima que no sabían este dato, yo tampoco. ¿Cuál era el concepto? Pues básicamente se preguntaron entre ellos ¿qué está de moda? Las tortugas ninjas, perfecto, hagamos ratones pero con motos Harley, lentes oscuros y actitud rockera. La serie se transmitió entre 1993 y 1996, 3 temporadas, 65 episodios. Y obviamente también tenían su línea de juguetes, videojuegos y cómics también. Los motorratones de Marte pues eran la prueba de que en los 90s podías meter a cualquier animal en esteroides y convertirlo en héroe. Y además si le dabas una motocicleta pues ya tenías su oro. Pero ¿de qué trataba esta serie? La historia es lo más noventera posible. 3 ratones antropomórficos de Marte llegan a la Tierra después de que su planeta fuera destruido por los plutarquianos, una raza de peces mutantes devoradores de recursos. Tal cual así. Y como protagonistas tenemos a 3 ratones. El líder con lentes oscuros y actitud acá de badass. El musculoso con brazo biónico porque si no había cyborg no era noventero. Y el cómico mujeriego con cara marcada y mucho ego. El tanque de estereotipos lo llenamos aquí hasta tope.
y los villanos eran los plutarquianos, liderados por Lawrence Limburger, un pez gigante disfrazado de empresario malvado. Y todo sucedía en Chicago, porque nada dice defensa del planeta como rodar motocicleta por el tráfico de Illinois. No hay nada. Esta serie fue sorprendentemente exitosa en Europa y Latinoamérica, incluso más que en Estados Unidos. En México, aunque no pegó tanto como otras series, sí dejó recuerdos fuertes y se volvió de culto porque esa mezcla de rock, motos y mutantes pues era la receta perfecta para los 90s. Pero el hype duró muy poco. La fórmula de animales mutantes cools, como dije hace rato, ya estaba saturada. Teníamos a tortugas, tiburones, dinosaurios y ahora ratones. Y la serie terminó en el 96 sin gran revuelo. Incluso intentaron hacer un reboot, creo que en el 2006, con una animación más moderna y motos más futuristas, pero pues no pegó. A lo que leí como que gustó bastante en Europa, pero por acá pasó sin pena ni gloria. Y como todas estas series, pues fue criticada por ser un comercial encubierto de juguetes. Yo creo que ya para este punto se me hace raro que le siguiera sorprendiendo. Algunos papás en Estados Unidos decían que promovía actitudes rebeldes no aptas para niños. Y pon tú que sí, pero ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Yo ni moto tengo. Y este es solo chisme cachetón, pero dicen, no me consta, dicen que eran tan rebeldes que fumaban Marlboro al final de cada escena fuera de cámaras. Ahora, dejando de lado ya los animales antropomórficos con esteroides, no podemos ignorar las caricaturas de superhéroes. Fue en los 90 donde tuvieron un resurgir de forma impresionante al contarnos historias serias. En la década de los 90 Fox Kids se puso serio y en 1992 dio a luz a la serie de los X-Men, cuando Wolverine se llamaba Gepardo, siendo la primera adaptación seria de Marvel en televisión que se atrevió a mostrar temas más adultos. Discriminación, racismo, odio social, todo envuelto en peleas con rayo láser. Un par de años después, en 1994, tuvimos a Spider-Man con una gran apuesta superheroica animada. Su estilo visual y narrativo estaba conectado con el mismo universo y de hecho hubo crossovers donde Spider-Man llegó a pedirles ayuda a los X-Men. Fox Kids básicamente fue el multiverso de Marvel antes de que Marvel se creyera la gran caca con el MCU. La serie de los X-Men seguía a los mutantes liderados por el Profesor X en su eterna pelea contra Magneto, los Centinelas y una humanidad intolerante. Y lo que mantenía la atención del público eran sus tramas largas, con sagas como la del Fénix Oscuro o Días del Futuro Pasado, que los fans aún ponen por encima de algunas películas actuales y me incluyo yo en esto. Por otro lado, Spider-Man mostraba a un Peter Parker sufriendo como siempre, sin dinero, con tía May enferma y una Mary Jane desaparecida cada 3 capítulos. Y enemigos como Venom, Carnage, Kingpin, el Duende Verde y también contó con arcos larguísimos, incluso de multiversos años antes de que Hollywood siquiera intentara hacerlo. Eso sí, Peter Parker hablaba solo el 80% del tiempo, monólogos internos infinitos. Los X-Men fueron un exitazo global. En México yo creo que la intro quedó tatuada en la memoria colectiva. Y Spider-Man pegó igual de fuerte, especialmente porque era más accesible. Villanos coloridos, crossovers y hasta apariciones de los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Daredevil. Y ambas series marcaron la época dorada de Marvel en la televisión y se convirtieron en una, ¿cómo llamarlo?, puerta de entrada para toda una generación de fans de cómics. Me incluyo también aquí yo. Fueron tan populares que hasta hoy Disney Plus presume tenerlas en su catálogo porque pues, ganan dinero con esas series aún. O sea, son Disney, por favor. Y si no viste X-Men o Spider-Man en los 90, era porque tus papás no te querían. Perdón, pero es verdad, no te querían. Pero nada es eterno. La serie de los X-Men terminó en 1997 tras 5 temporadas. Ya la última temporada tuvo una animación de menor calidad porque pues, le recortaron el presupuesto. Aún así cerró con un arco emotivo, Charles Xavier muriendo y Magneto mostrando compasión. Por su lado, Spider-Man terminó en 1998 después de 5 temporadas, pero aquí el final fue más abrupto. Quedó con un final inconcluso donde Peter buscaba a Mary Jane perdida en el multiverso. Nunca se hizo la 6ª temporada prometida, dejando a todos colgados literal, que espero que sí haya encontrado a la Mary Jane. Eso sí, aún con todo y su popularidad, pues no se libraron de polémicas y censuras. Por ejemplo, y esto
no lo había notado hasta que lo leí. En Spider-Man no podían mostrar puñetazos directos, lo cual es un problema en una serie de superhéroes. Entonces los golpes eran sustituidos por empujones y telarañas colocadas muy estratégicas. No había notado yo ese punto hasta que leí esto. No sé si ustedes sabían este dato. Tampoco podían mostrar sangre. Así que Venom, Carnage, Morbius, que básicamente se alimentaban de sangre, en esta serie animada pues se alimentaban de plasma en vez de sangre. De si me acuerdo, fíjate. Por otro lado, la serie de los X-Men fue criticada por ser muy adulta para niños porque hablaba de racismo, genocidio, exclusión social. A algunos papás pues no les gustan que sus niños hagan preguntas incómodas. Oye papá, ¿qué es un campo de concentración? Pues no. Pero ambas series generaron un fandom tan fuerte que son consideradas el inicio de la era moderna de adaptaciones de cómics a la televisión. En los 90s, X-Men y Spider-Man pues fueron las dos joyas que hicieron que Marvel brillara en la televisión. Mucho antes siquiera de pensar en el MCU, nos dieron intros épicas, historias complejas y traumas emocionales que todavía arrastramos. Y lo mejor, demostraron que sí se podían hacer caricaturas de superhéroes con cerebro, aunque Spider-Man siempre terminara sufriendo como un protagonista de la usurpadora. Chiste tía, si no le entiendes, pregúntale a tu jefa, a tu mamá, ella va a saber qué pedo. Una serie que marcó un antes y un después en la forma en cómo se cuentan historias, pero también en la historia de la animación, es la serie animada de Batman. Es más, debería tener su propio episodio, así de importante es. Si hay una caricatura que merece su sección VIP, esa es la serie animada de Batman. Es más que una caricatura, es literalmente un parteaguas en la historia de la animación. Se estrenó en 1992, producida por Warner Bros. Y creada por Bruce Timm y Eric Radomski, y nació a raíz del éxito de las películas de Batman de Tim Burton, la del 89 y Batman Regresa en 1992, que demostraron que el personaje podía ser oscuro y serio, alejándose totalmente de la serie colorida donde Batman acá se ponía bailarín. El estilo visual de esta serie era otro pedo, con una técnica conocida como el Dark Deco. La animación se dibujaba en papel negro en lugar de papel blanco, dándole un look gótico y sombrío que ninguna caricatura infantil tenía. Y la música era de otro nivel. La intro usaba el tema compuesto por Danny Elfman para las películas de Tim Burton con orquesta completa, o sea, era épico. Mientras nosotros estábamos con la boca abierta mirando a gatos musculosos en leotardos, llegó Batman sin avisar, trayéndonos una experiencia casi cinematográfica. En cada capítulo nos contaban las aventuras de Batman enfrentándose a sus villanos clásicos, el Joker, Dos Caras, el Pingüino, Enigma, Mr. Freeze, pero en un tono serio y psicológico. Los villanos aquí no eran caricaturescos, eran trágicos. Mr. Freeze pasó de un villano aleatorio a un personaje profundo con su esposa congelada. Incluso el episodio Corazón de Hielo ganó un Emmy de ese nivel. Esta serie también nos presentó a personajes secundarios como Robin, Batgirl y Alfred con puro ese sarcasmo fino que manejaba, y nos presentó una ciudad gótica que parecía salida de una película noir. Y aunque los episodios son autoconclusivos, mantienen una continuidad emocional, que era algo raro en la época, incluso hoy en día no se ve mucho algo así. Esta serie de Batman fue tan buena que cuando la miramos de morros, la miramos sin entender nada. Y hoy de adultos nos damos cuenta de que era terapia gratis disfrazada de caricatura, neta. Dar una oportunidad de nuevo y vas a ver que de repente al final de algún episodio como que te deja pensando así bien sacado de pedo. Tuvo una duración de 85 episodios entre el 92 y el 95, aunque más adelante continuó como The New Batman Adventures, pero sí digamos que hubo ciertos cambios ahí. Pero enfocándonos en esta parte, fue un éxito de crítica y audiencia, alabado tanto por fans como por especialistas. En México se transmitió, si no estoy equivocado, en el Canal 5 y en Cartoon Network, y su doblaje latino es considerado uno de los mejores jamás hechos, pero en el idioma original contaba con el talento de Kevin Conroy, que ya está en otro plano de existencia, y de ni más ni menos que el mismísimo Mark Hamill haciendo la voz del Joker. Y como dato curioso, esta serie ganó varios premios Emmy, que es algo rarísimo para una caricatura infantil. Esta serie dejó un legado en la cultura popular como ninguna otra. Aquí vimos por primera vez a Harley Quinn, que fue creada exclusivamente para esta serie por Paul Dini y Bruce Timm, y
estaba pensada para ser un personaje secundario para un capítulo y terminó siendo un fenómeno cultural. El Joker, como dije hace rato, era interpretado por Mark Hamill en la voz original, el mismísimo Luke Skywalker, y su risa es hasta hoy la referencia de cómo debe sonar un villano. Y esta serie fue la base del universo animado de DC, que luego incluyó la serie animada de Superman, Justice League y demás. Y ni hablar de su influencia estética, hasta las películas y cómics de Batman posteriores trataban de copiar el estilo visual y narrativo de esta serie. Batman, la serie animada, fue tan influyente que básicamente el cine de DC todavía está intentando copiarla y fallando una y otra vez. Ahora, algo tan bueno no podía estar libre de polémicas. Algunos padres se quejaron de que no era apropiada porque mostraba asesinatos, armas, traumas psicológicos y villanos con trasfondos tristes. De nuevo, porque a algunos papás no les gusta que los niños hagan preguntas incómodas. Pero al final de cuentas, Batman, la serie animada, no fue solo una caricatura. Fue el estándar de cómo contar historias de superhéroes en televisión, oscura, elegante, con villanos complejos y héroes humanos. Mientras otras caricaturas pues eran comerciales de juguetes, Batman era literalmente cine en televisión abierta, aunque también vendían juguetes, tampoco ignoremos eso, yo tuve 1 o 2 muñequitos de Batman. Y siguiendo con la misma ambientación oscura, sí o sí tenemos que hablar de Gárgolas. Gárgolas fue la caricatura con la que Disney se puso el delineador negro y se puso triste y dijo, hoy quiero ser gótico. Fue estrenada en 1994 y fue producida por Disney. Aquí Disney quería competir con el éxito de Batman y demostrar que podían hacer algo oscuro también, algo serio y con profundidad narrativa. Y nos trajo una animación gótica, una trama cargada de mitología shakespeariana y una tragedia. Era básicamente Hamlet pero con monstruos de piedra. La intro era épica, con coros dramáticos que parecían sacados de las catacumbas de Notre Dame. Aquí Disney dijo, ya tenemos princesas cantando con pajaritos, ahora hagamos estatuas deprimidas que pelean en Nueva York. Hagamos el balance. El lore, la historia es básicamente drama medieval con alas. En la Edad Media las gárgolas protegían un castillo escocés, fueron traicionados por humanos, fueron maldecidos a hacer piedras hasta que el castillo se elevara por encima de las nubes. Entonces un presidente millonario, no recuerdo el nombre, trasladaba el castillo a un rascacielos en Nueva York y ¡boom! Las gárgolas despiertan. Gárgolas era la única caricatura donde el héroe no decía frases chistosas, decía monólogos existenciales. Esta serie fue un exitazo en su estreno, sobre todo porque rompía el molde de lo infantil en Disney y duró 3 temporadas entre 1994 y 1997. Aquí sí debo decir, las primeras 2 temporadas son oro puro. La tercera fue criticada porque cambió de tono y menor calidad, pero aún así se convirtió en una de las caricaturas más queridas por los fans adultos de Disney. Pero a pesar del culto, Disney como que nunca supo cómo manejarla. El rating bajo en la tercera temporada fue porque cambiaron de escritores y suavizaron el tono. Disney aquí sí dijo como que menos Shakespeare, más caricatura normal, por favor. Fue un error fatal, obviamente, y fue cancelada en el 97 después de 78 episodios. Y aunque los fans aún piden su regreso, Disney prefiere seguir haciendo esas cosas raras que hace actualmente que nadie quiere ver, escuchando a ese grupo de personas que se quejan por absolutamente todo y que tampoco ven las cosas raras que le piden a Disney que haga, pero que Disney sí está haciendo. Pero en fin, Gárgolas no murió por los villanos, murió porque Mickey Mouse dijo, esto está muy darks para mi audiencia. Y por el tono de la serie, claro que hubo críticas y polémicas. Los padres en Gringolandia la criticaron porque trataba temas como traición, muerte, inmortalidad, venganza y destino. Básicamente lo mismo que Hamlet, pero con alas. Y en algunos países editaron escenas de violencias y referencias religiosas. Aunque haciendo un poco de abogado del diablo, pues varias tramas estaban basadas directamente en Macbeth y otras obras clásicas, lo que la hizo pues difícil de digerir para algunos niños. Aunque curiosamente esos niños ahora escuchan corridos tumbados y reggaetón. Algo que sí tengo que reconocer es que el doblaje latino
tuvo un tono muy solemne, lo que la hizo aún más impactante y más creepy también al mismo tiempo. Gárgolas fue el experimento gótico de Disney, oscura, adulta, filosófica y con monstruos medievales repartiendo justicia en Nueva York. No duró mucho, pero sí marcó a toda una generación que entendió que las caricaturas también podían tener tragedia, romance y peso emocional. Y a opinión personal, es un clásico que aún se siente adelantado a su época. Insisto, Disney no supo qué hacer con ella. Y mientras Batman nos regalaba traumas emocionales de lujo y las gárgolas nos enseñaban a ser góticos antes de que existiera My Chemical Romance, había otras caricaturas que, pues bueno, digamos que no eran tan profundas. Porque sí, los 90s también nos dejaron esas joyitas raras medio olvidadas que parecían inventadas en un mal viaje de hongos, pero que existieron. Y si las recuerdas, felicidades, tu infancia fue todavía más rara de lo que piensas. Y ya, para cerrar este episodio, pues hagamos unas mini menciones de esas joyas perdidas que valen mucho la pena. Por ejemplo, no sé si recuerden a Mighty Max, que era un niño con gorra mágica que abría portales y viajaba por mundos oscuros con un pollo filosófico y un vikingo. Eran básicamente Rick and Morty para niños, pero sin drogas. También creo que fueron bastante populares los SWAT Cats, que eran 2 gatos mecánicos que construyen un jet para defender su ciudad. Era una caricatura con tantas explosiones que la cancelaron por violenta. O sea, gatos más aviones igual a problema. O sea, estaba chida la serie. También, no sé si recuerdan a The Thick. ¿Cómo le llaman? Pues es la garrapata, ¿no? Creo que se llamaba así. Pero un superhéroe ridículamente fuerte, pero tonto como una piedra. Con un compañero que está disfrazado de polilla. Era muy absurda y era muy divertida. Era un meme esa serie. De hecho, hay una live action, creo que está en Prime Video. Véanla, está recomendadísima. También, no sé si recuerdan la serie de Doble Dragón, del videojuego a la caricatura, pero en vez de peleas callejeras, pues nos dieron un par de, ¿qué será? Power Rangers pobres gritando poder del dragón. Más o menos. También estaban las aventuras de Conan, que era la versión light de Conan el Bárbaro, el Bárbaro. Y en vez de decapitaciones, pues tenía un fénix que hablaba de mascota, o sea, Conan versión Disney. Todas estas caricaturas existieron, aunque suenan como si las hubiera soñado con fiebre a los 7 años. Los 90s, pues así fueron. Un catálogo de rarezas donde cualquier cosa podía convertirse en héroe, y aunque no fueron tan populares como Batman o los X-Men o las Tortugas, siguen siendo parte de ese cofre extraño que llamamos infancia noventera. Y sé que estoy dejando muchas más fuera de la lista, pero el tiempo no me iba a dar para terminarlos. Pero dejen en los comentarios aquí abajito esa caricatura de acción favorito que consideras una joya y que casi nadie miró. Y ahí lo tienen, banda. Un recorrido por las caricaturas de acción de los 90. Una época donde los estudios decían que está de moda. Animales mutantes. Hacemos tiburones, ratones, dinosaurios. Oscuridad gótica. Ahí van Batman y las gárgolas. Superhéroes, pues dales traumas existenciales y que lloren mientras salvan al mundo. Los 90 fueron básicamente un buffet infantil de violencia caricaturesca, intros con guitarras eléctricas y comerciales disfrazados de historias. Y nosotros, pues felices tragándonos todo mientras desayunamos Choco Crispies. En esa época no había tonterías de como de póngales etiquetas para que sepan qué cosa te hace daño y qué cosa no. Nosotros desayunamos Choco Crispies. Y a los 30 tenemos diabetes. Hoy muchas de estas series siguen vivas en la memoria, otras sí quedaron como rarezas de culto y algunas murieron más rápido que un juguete pirata. Pero todas, absolutamente todas nos marcaron, porque si algo tenían los 90s eran esos, caricaturas con personalidad, con exceso de esteroides y con cero lógica, pero que nos hacían sentir que podíamos ser héroes de verdad. Así que cuéntame, ¿qué caricatura de esas te dejó una marca para toda la vida? Déjalo en los comentarios, que quiero saber si también te traumaste con Munra, o si te regañó el Capitán Planeta, o si eres de los raros que sí vieron los Tiger Sharks. Yo soy Nacho, esto fue Hablando de lo que sea, y nos escuchamos en el siguiente episodio donde seguramente vamos a revolver nostalgia, sarcasmo y alguna estupidez que nos haga reír. Así que pásala bonito y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hablando